Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinario, La Juventud y la Lucha contra la Corrupción en Centroamérica. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Miguel Cruz, soy el director de investigaciones del Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Y estamos transmitiendo desde distintos lugares en Centroamérica, en Estados Unidos, para discutir este tema de la juventud y la lucha contra la corrupción. Este es un webinar, parte de una serie coorganizada por el Centro Green de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, de FIU, en conjunto con Seattle International Foundation. Es parte de un proyecto conjunto que tenemos para fortalecer la lucha contra la corrupción en Centroamérica, para discutir las complejidades de este problema. Como todos sabemos, Centroamérica está, mejor dicho, con muchos problemas, y muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción, con prevalencia de impunidad en muchos de sus sectores públicos. Sin embargo, hay signos esperanzadores con movimientos sociales, con jóvenes que están impulsando la discusión, que están impulsando la rendición de cuentas en materia pública, y es con ellos con los que este webinar va a contar este día. Este día tendremos el gusto de tener en el webinar a Gabriela Blen, quien es directora de la organización Ayudemos Honduras, Alex Carvajal, vicepresidente de Jóvenes Iberoamericanos de El Salvador, a Douglas Castro, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, y Álvaro Montenegro, Alianza por las Reformas en Guatemala. Todos ellos representan una nueva generación de líderes en la lucha contra la corrupción. Ellos van a participar en conjunto con Claudia Ortiz de El Salvador, quien es abogada y activista centroamericana y quien ha aceptado afortunadamente moderar este panel. Antes de darle la palabra a nuestra colega Mirta Postema de la Seattle International Foundation, solo déjenme decirles que este evento es producto del apoyo del Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Title VI, parte de la serie de discusiones sobre seguridad y gobernanza en América Latina. Con eso les agradezco a todos su participación y le paso la palabra a Mirta Postema de Seattle International Foundation. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos muy contentos aquí en la Seattle International Foundation de poder hacer ese tipo de conversatorios con la Florida International University. Y muchas gracias por el apoyo de parte del Departamento de Estado y también de la Fundación Ford. Como dijo José Miguel, hay mucho que está pasando en Centroamérica siempre, y las juventudes y los movimientos de jóvenes están jugando un rol importante. Y en la Fundación este es un tema que trabajamos mucho, el poder de movimientos de jóvenes para contribuir a temas de gobernanza, la lucha contra la impunidad y la corrupción. En los últimos años hemos visto varias de esas iniciativas, ¿no? En el 2015 en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua en el 2018. Y en los últimos meses, semanas y meses, en diferentes países de la región, los jóvenes han estado preguntando dónde está el dinero. Entonces, hay mucho que está pasando y vamos a estar hablando de esto, qué está pasando y qué están haciendo estos nuevos líderes que tiene la región. Entonces, sin más, voy a pasar la palabra a Claudia Ortiz para empezar y para escuchar de todos esos participantes qué está pasando en sus países. Claro que sí, muchas gracias Mirta, muchas gracias también a José Miguel Cruz, colega salvadoreño también. Es un gusto poder estar en este espacio auspiciado por la Fundación Seattle y también organizado con la
Universidad Internacional de Florida. Y bueno, doy la bienvenida también a Álvaro Montenegro, a Douglas Castro y a Alex Carvajal, jóvenes centroamericanos activistas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y bueno, chavos, la verdad es que en primer lugar, feliz Día de la Independencia. La independencia de nuestros países fue celebrada ayer. Y es un momento bastante propicio para que reflexionemos si realmente este tema de la independencia de nuestras repúblicas y de la soberanía de las mismas es algo que está siendo efectivo o no. También hemos de mencionar que estamos a la espera que nuestra compañera Gaby Blen de Honduras también pueda conectarse a la discusión. Está invitada, por supuesto, a esta discusión en representación de Honduras y representación también de las jóvenes mujeres activistas de Centroamérica. Y pues, chavos, yo quería pues que podamos hablar un poco de qué pasa en nuestros países, cómo ha sido este proceso de lucha por una Centroamérica libre de corrupción, una Centroamérica libre de dictaduras y cómo estamos viendo estos fenómenos. Han pasado muchas situaciones, ha habido un proceso muy interesante en cada uno de los países de un despertar de la ciudadanía. Se han dado cambios en las políticas, un despertar de la sociedad civil sumamente fuerte, también avances, ¿por qué no decirlo? Incluso estos avances tanto en normas, en las constituciones, en nuevas instituciones e incluso en la instauración de comisiones internacionales antiimpunidad en varios de los países centroamericanos. Pero los avances y los golpes al sistema de la corrupción, parece que ante estos golpes el sistema logra recomponerse. Parece que hay actores que son actores del pasado y actores del presente que logran mantener ese sistema de corrupción y de impunidad y que juegan a recomponerse. Y de repente yo sigo preguntándome en nuestras conversaciones constantes entre activistas, ¿será que hay élites y hay grupos que están jugando a esto de que dejemos que todo cambie para que todo siga igual? ¿Será que hay una estructura a la base que no estamos viendo? ¿Será que hay algo en la superficie que es lo que parece cambiar, en lo que estamos trabajando y estamos luchando, ¿verdad? Pero de repente hay algunas cosas que siguen ahí. Entonces la pregunta que les quiero lanzar es, después de todo lo que ha pasado, ¿qué patrones vemos en la política de nuestros países? ¿Qué actores, qué intereses del pasado y de ahora, que a veces en algunos casos suelen ser los mismos, siguen estando ahí? ¿Cómo podemos identificarles esos actores e intereses que siguen generando impunidad y que siguen permitiendo la corrupción? Pues ahí quisiera ver qué opinan, ¿verdad? Hemos tenido el ejemplo de Guate, donde Álvaro nos puede comentar un poco más, y tal vez me gustaría darte la palabra a ti, Álvaro, para que nos empieces a contar un poco cómo ves esto, qué ha cambiado, qué sigue estando ahí, cómo ves la situación de la corrupción y la impunidad, por ejemplo, en tu país y por qué no, pues también en la región. Gracias, Claudia. Sí, nosotros desde hace 5 años se ha venido en una lucha contra la corrupción y la impunidad que empieza gracias a una serie de casos que saca el Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional CICIG, y esto hace que se desate una serie de manifestaciones que son a la vez apoyadas por movimientos sociales y que crean nuevos movimientos jóvenes, estudiantiles, y desde entonces se ha venido dando un acompañamiento a toda esta lucha por la justicia, desde diversos ámbitos, no solo desde el plano de la lucha callejera, sino también desde acciones legales, también desde campañas de comunicación, propuestas legislativas
Y este movimiento poco a poco se ha ido consolidando. Por supuesto, ha tenido altos y bajos, pero a partir de esto se dio una especie de explosión que ha venido continuándose a lo largo de estos 5 años. Y es muy importante que a través de los casos, a través de la comunicación, se haya revelado cómo todas estas estructuras de poder hoy en día funcionan en el país, ¿verdad? Y eso hace que la población tenga un poco más de conciencia al momento de actuar, ¿verdad? De actuar, porque aquí la idea es que toda esta información que va saliendo permita que haya mayor capacidad de incidencia para mejorar el sistema de justicia y que la apertura política permita que nuevos funcionarios en el Congreso, presidencia y en el Poder Judicial puedan acceder. Sin embargo, vemos, como tú decís, que el sistema se cierra. El sistema se ha cerrado con las 2 elecciones que ha habido en estos 5 años y vemos que se logra refuncionalizar cada cierto tiempo y en estos momentos se está comandando una regresión que conlleva ataques a periodistas, a operadores de justicia, a activistas por toda esta denuncia que se ha venido haciendo recurrentemente hacia las élites políticas y económicas que llevan décadas, si no es que más, cooptando un Estado para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, mira, Álvaro, pero perdón que te interrumpa. Nosotros veíamos, por ejemplo, desde El Salvador y desde los demás países con admiración, allá por 2016, la primavera chapina, ¿verdad? Y todo el proceso que sucedió, y un poco en retrospectiva, después de esos eventos que fue un florecer de la ciudadanía, y luego de la etapa más próspera, digamos, de la CICIG, y hoy día que ya no está la CICIG, pero que sin duda han quedado algunas cosas. Tal vez la pregunta es, ¿qué conquistas consideras que son estables? ¿Y qué conquistas o qué cosas siguen igual más bien? ¿Qué conquistas son estables y qué cosas siguen igual? Y esto que sigue igual, ¿por qué crees que sigue igual, verdad? Porque tú hablas de que hay una apertura, vemos nuevos partidos en la actual legislatura donde hay liderazgos jóvenes, diferentes partidos, ¿verdad? Que han surgido de una base más ciudadana. También vemos que la sociedad civil se ha recompuesto y sigue en esa nueva lucha, pero ¿qué conquistas han llegado para quedarse y qué cosas aún siguen estando jugándole a la corrupción, a la impunidad y por qué crees que siguen así? creo que los procesos de transformaciones sociales son muchas veces más lentos de lo que quisiéramos. Y eso nos hemos dado cuenta en estos 5 años en los cuales es muy complicado cambiar una estructura que viene consolidándose desde hace décadas o siglos. Entonces, algo muy importante es esta revelación, ¿verdad? Esta conciencia ciudadana que se ha generado, creo que es algo que ya no se pierde. Es decir, que ahora sabemos cómo actores privados, gente de los bancos, gente digamos, del sector privado más poderoso del país, financia campañas políticas, influye en políticas públicas. Entonces, toda esta revelación es la que permite una activación política más fuerte de parte de la ciudadanía y también que una nueva generación se metió a esta cancha de la politización, ¿verdad? Entonces, ahorita se están trabajando muchos procesos de politización, continuar con estas campañas. Sin embargo, sí vemos que este camino es muy largo, ¿verdad? Es muy largo y conlleva diferentes aristas, no solo en el plano callejero. Por ejemplo, nosotros aprendimos que no se puede pasar manifestando demasiado tiempo. Se cansa la población, se necesitan objetivos muy claros al momento de manifestar, porque muchas veces se quisiera que esto se mantuviera toda la vida, eso es imposible, pero sí hay momentos donde hay indignación muy focalizada que permite
que haya estos levantamientos que se han venido dando en diferentes momentos. Entonces, creo que la ciudadanía ha logrado tener más fuerza para hacer un contrapeso frente a las arbitrariedades de los gobernantes. Sin embargo, falta mucho más y hemos visto que falta muchos más vínculos entre las organizaciones de la ciudad con las organizaciones departamentales, porque uno de los grandes problemas del país y que se ha revelado es la centralización del poder, poder económico, poder político, que la ciudad y una concentración de una élite impide que todo el aparato estatal funcione para las grandes mayorías. Entonces, los mismos movimientos sociales estamos ahorita en un reto cada vez más que sí se ha venido dando, pero de articularnos con diferentes sectores de los diversos, de las diversas partes del país, que eso también conlleva escuchar los problemas locales, que muchas veces no son los mismos problemas que se dan desde la ciudad. Entonces, ahí esta compaginación de luchas es un gran reto ante la pluralidad de problemas que tiene el país. Entonces, en estos momentos de pandemia, por ejemplo, se ha dado muchas demandas respecto a cómo el gobierno está gastando los millones, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, conlleva a que se han dado algunas acciones de calle, acciones jurídicas, informes, etcétera. Entonces, nosotros le apostamos a una ciudadanía cada vez más vigilante y a tratar de organizarse. Han creado muchas alianzas, también una alianza regional, ¿verdad? Porque vemos que muchos de los problemas son parecidos en El Salvador, Honduras, Nicaragua. Por ejemplo, el tema de la CICIG, que la expulsaron en Guatemala, la MAXI la expulsaron en Honduras. En El Salvador vemos una CICIES que ha sido muy cuestionada, que no era lo que se quería. Y en Nicaragua, pues que se está viendo también el debilitamiento cada vez más del sistema de justicia y lo vemos también en la libertad de expresión. Justo en esta semana se dieron persecución política a periodistas, tanto en El Salvador contra El Faro, en Guatemala contra Plaza Pública, y lo vimos con un cierre de un canal en Nicaragua. Entonces, vemos que el sistema se cierra. Eso es lo que hemos aprendido estos días, que el sistema ante las demandas ciudadanas, ante las acciones de incidencia, el sistema se cierra. Y entonces ahí es donde es el gran reto de que nuevos actores, incluso de sociedad civil, entren al aparato estatal. Estas elecciones pasadas se logró que algunos personajes que participaron en las protestas estén ahora en el Congreso, jóvenes líderes estudiantiles. Entonces esto es algo positivo, ¿verdad? Pero hay que continuar, digamos. Este es el gran reto, que no es algo que se va a solucionar en 5 años. Me parece bien interesante cómo has narrado esa participación de que al final lo que queda es que la ciudadanía cada vez sea más fuerte y venga lo que venga, sea posible enfrentarlo, contrarrestarlo, proponer algo distinto. Pero vamos a una situación tal vez distinta de la guatemalteca, que es la de Nicaragua, Douglas, donde sin duda la juventud que ha participado en estas protestas, que ha participado en resistir el régimen, ha sido muy valiente. Yo creo que es de las juventudes más valientes de Centroamérica, que están enfrentando retos muy grandes. ¿Y cómo lo ves vos, Douglas, en este proceso histórico que ha tenido Nicaragua? ¿Cuál es el estado de la corrupción? ¿Cuál es el estado de la impunidad? ¿Y qué conquistas han habido a pesar de lo difícil que puede ser? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las cosas que hay que atacar, que están en el fondo de la situación? Bueno, cuando al inicio hablaba sobre esta cuestión del gatopardismo, pues de cambiar algo para que no cambie nada, Nicaragua creo que es un buen ejemplo de lo mismo, pues porque la impunidad de los años 70, años 80, a diferencia de otros países, aquí no hubo una comisión de la verdad. Entonces los mismos líderes que en el pasado cometieron crímenes de lesa humanidad, hoy son los que están liderando el país. Sobre lo que pasó en el 2018, que podríamos decir que es uno de los estallidos sociales más fuertes que ha habido en Latinoamérica en los últimos años, precisamente fue por la acumulación de agravios que habían en Nicaragua.
Y aquí es donde tenemos que relacionar corrupción con democracia. Es decir, para mí, uno puede decir que una dictadura o un régimen autoritario puede ser no corrupto, porque estarías apelando a la personalidad del autócrata, cuando precisamente lo que nosotros buscamos es, con la democracia, que las instituciones eviten eso. Entonces, aquí yo quiero meter ciertos conceptos, pues, que es la cuestión de la rendición de cuentas entre las instituciones del Estado, pero también la rendición de cuentas con la ciudadanía. Y efectivamente en Nicaragua prácticamente eso está roto, está completamente, no sirve. Cuando nosotros miramos el informe que hizo el GIEI, el grupo interdisciplinario que hizo la CIDH, pues, para investigar los crímenes que se cometieron en abril del 2018, ellos prácticamente describen lo que pasó en Nicaragua. La Contraloría, el sistema judicial fueron pelotones de fusilamiento para las víctimas, para las personas que resistieron la represión y que denunciaron los crímenes que se cometieron en ese momento. Sobre el rol de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, yo creo que hay bastantes fases y que lo hemos vivido, pues, y retomando lo que decía Álvaro, los aprendizajes es precisamente que no solo puedes vivir en la protesta, que tenés que pasar en determinado momento a proponer, y que no solo puede ser movimiento social, sino que también tienes que convertirte en un movimiento político para cambiar la situación, pues, porque tenemos que estar claro que en Nicaragua no hay ninguna respuesta ni al tema económico, al continuo incremento de la inseguridad, los desastres ambientales, si no hay un cambio político. Entonces, ¿y quiénes impulsan ese cambio político? Si queremos algo nuevo, es que estos jóvenes que fueron protagonistas en ese momento realmente tomen el liderazgo. Y creo que ese ha sido un avance positivo en estos últimos años, porque hoy uno de los grandes debates de la unidad de la oposición en Nicaragua para enfrentar al régimen de Daniel Ortega es el papel que tienen los jóvenes en estas coaliciones, en estos procesos de unidad opositora. Y todos están convencidos que sin jóvenes la oferta política a la gran oposición nicaragüense no puede ser viable, porque precisamente estos jóvenes son los que traen ideas nuevas, tienen cierto liderazgo, claro, sin esencializar, sin romantizar los jóvenes, porque puede ser nuevo, pero traer mucho de lo viejo. Y en esa línea, relacionándolo con el tema de la corrupción, otro punto que podría diferenciar a Nicaragua es que esa también tiene cierto tamiz geopolítico, pues, porque el régimen se sostuvo con la cooperación venezolana, que estamos hablando como de 5.000 millones de dólares que entraron a Nicaragua, de los cuales los especialistas dicen que se robaron entre 2.000, 3.000 y si es posible los 5.000 porque no hubo ningún tipo de rendición de cuentas, no entraron al presupuesto. Y el gobierno de Daniel Ortega comienza a debilitarse, comienza a perder todos sus proyectos de clientelismo cuando precisamente pierde este apoyo de Venezuela por la crisis que ya tiene Venezuela. Entonces, aquí es donde nosotros miramos de que la corrupción conlleva un entramado aún más complejo, pues que está relacionado con la política, está relacionado con las alianzas internacionales que permiten esa corrupción o que no la condenan o que directamente subvencionan a actores políticos como sucedió en Nicaragua de parte del régimen venezolano. Creo que en esa línea también, solo para tratar de caracterizar lo que ha pasado con los jóvenes, con los movimientos juveniles en estos últimos 2 años, es que han habido varias vías, pues. Precisamente los jóvenes que han asumido el camino político, es decir, nosotros queremos ser actores, queremos ser parte de la oposición que se va a enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones del 2021, que es una vía como la más institucional, la más politizada. Tenemos otra vía que sigue apostando meramente a la protesta, una visión menos institucional, y otra vía que se ha enfocado más en temas de servicios sociales, más como un enfoque de activismo ONG. Entonces son como las 3 grandes vertientes que nosotros podemos ver en los movimientos juveniles, los cuales a mi parecer tienen que confluir, pues, es decir, aquellos que optan por meterse a la política de lleno no tienen por qué decir, bueno, este es un opositor light que no quiere tomar riesgos y lo que conlleva, pues, meterte a la política de lleno. O los que dicen, meterte a la política es ensuciarte, no deberías de hacerlo, no deberías de aspirar a ningún cargo. O los que dicen, yo solo me quiero preocupar por las necesidades concretas de la gente sin necesariamente atacar la dimensión más nacional e institucional. Yo creo que se complementan las 3 dimensiones y hacia eso es lo que tenemos que ir. Evitar de que también la polarización, la fragmentación histórica de nuestra clase política termine apoderándose o contaminando los espacios de jóvenes. Qué interesante esa reflexión, porque creo que es algo bastante parecido a lo que sucede en Guatemala o en El Salvador, donde hemos pasado de ver la corrupción como una relación 1 a 1, donde está el corrupto y el corruptor y hay una transacción. Y la hemos empezado a ver a lo largo de estos años, ha empezado a quedar más clara y quizás el ejemplo de Guatemala ha sido algo que ha iluminado también
a los demás países para entender cómo funciona la corrupción y la impunidad, que lo hemos dicho ya varias veces como un sistema, como redes de actores del pasado, del presente, como redes de actores transnacionales también. ¿Y cuál es la respuesta que la ciudadanía da a eso? Me gusta mucho tu reflexión, Douglas, porque justamente creo que en nuestros países vemos esas tres vías de acción. Meterse en política, por un lado, jóvenes que toman esa acción, otros jóvenes que se mantienen desde la sociedad civil, fortaleciéndose, tecnificándose, haciéndose cada vez actores de sociedad civil más profesionales, con mayor capacidad de incidir, y luego lo que tiene que ver con el servicio a la sociedad para atender esas necesidades tal vez puntuales, urgentes del momento. Y el hecho de que no deben estar divorciados no debe significar un divorcio, sino más bien ser actores de un mismo proyecto anticorrupción, de un mismo proyecto pro democracia. ¿Cómo ves esto tú, Alex, en El Salvador, luego de este gran cambio también que supuso el ascenso al poder del presidente Bukele y la expectativa que había, las promesas de luchar contra la corrupción, la promesa de instaurar una comisión internacional antiimpunidad en el país y que parece que se ha concretado, pero no necesariamente ha sido lo que se esperaba? ¿Qué aprendizajes han habido y qué conquistas a lo largo de todos estos años, qué conquistas consideras que son estables y qué otras cosas siguen estando ahí y es necesario abordarlas desde una perspectiva más profunda? Gracias, Claudia, por la pregunta. No sé si me escuchas bastante bien. Sí, bueno, yo quizás quisiera comenzar dando un paso histórico, que fue en 1900, desde el 16 de enero de 1992, cuando se firman los acuerdos de paz en El Salvador, ¿verdad? Entre las dos élites políticas, ya que tú hablabas de actores del pasado. Es bien importante entender en el caso salvadoreño de que el FMLN, en aquel entonces representado por la guerrilla salvadoreña, y el ejército representado por Arena, fueron los que firmaron los acuerdos de paz. Bueno, esos acuerdos de paz significaron una transición en nuestro país. Anteriormente nosotros habíamos vivido un conflicto armado que dejó más de 75,000 muertos, en el que todavía los actores que ocasionaron todos estos delitos de lesa humanidad todavía no han sido juzgados, hasta hace poco que fue un militar juzgado en España. Pero continuando con el caso, de las dos élites que nos gobernaron durante mucho tiempo, hay que recordar que Arena estuvo gobernando durante 20 años. En estos 20 años, prácticamente este partido político, los gobiernos de estos partidos políticos estaban muy ligados a las élites económicas. Esta es una interacción bien interesante que siempre se ha dado en el caso salvadoreño, ¿verdad? Dentro del gobierno de Arena hubieron diferentes casos de corrupciones, fueron miles de millones que se robaron en el pasado. Después la gente sufre quizás el primer descontento social, ¿verdad? Y fue así como llega Mauricio Funes al poder por medio del FMLN en el año 2009. Del año 2009 al 2014, él vuelve a cometer errores muy similares, casos de corrupción horribles, de clientelismo político, siempre estaba de la mano cooptar las instituciones del Estado. Yo creo que desde el año 2014, cuando llega Sánchez Serén, se empiezan a dar ciertos cambios. Y un cambio de estos es que tuvimos una sala de lo constitucional bastante estable, bastante buena, que emitió jurisprudencia constitucional a favor del ciudadano. Otro aspecto importante fue para el año 2012, cuando se crea la Ley de Acceso a la Información Pública. Aunque no lo crean, esto ha venido a evolucionar mucho al país en temas de acceso a la información pública, transparencia y a fortalecer la democracia, en donde la sociedad civil y también los jóvenes han jugado un rol muy protagónico, usando más que todo las vías institucionales. Ya después fue cuando se da el fenómeno de Nayib Bukele, que era lo último que nos mencionaba Claudia, que él venía del FMLN y se pinta así como el actor que iba a cambiar más que todo. O sea, él llevó como propuesta la propuesta más emblemática, que fue crear una comisión internacional contra la impunidad, como la del caso de Guatemala. Y ustedes pueden ver todas las entrevistas que tiene él, incluso hasta en el informe que sacan ellos en un plan, el plan Cuscatlán, establecen de que iba a ser un híbrido entre lo que se había hecho en Guatemala con lo que se hizo en Honduras. Sin embargo, todos estuvimos muy a la expectativa y tuvimos un rol muy protagónico también los jóvenes, en participar desde el mes de agosto, porque él entró al poder en julio, y todo ese año hasta más o menos noviembre, cuando él anuncia y va a la OEA que él iba a hacer por medio de allá. Y ese mandato que se da, que es un mandato vía ejecutivo,
con la OEA prácticamente es demasiado limitado y ha sido muy cuestionado por todos los actores sociales de organizaciones de sociedad civil. Es bien interesante aportar de que varias organizaciones de sociedad civil en ese entonces nos unimos, a pesar de los diferentes pensamientos ideológicos que tuvimos, nos unimos y establecimos una agenda común en sentido de buscar que esta sí sea lo mejor que tuviera el país, porque otro hito importante que pasa en El Salvador es cuando se da la fiscalía de Douglas Meléndez. Él fue, considero a título personal, un fiscal que investigó bastante. O sea, destapó varios casos de corrupción a tal grado que en El Salvador ya tenemos ahora un expresidente preso que fue Tony Saca, y fue él también el que investigó el caso de corrupción de Mauricio Funes, que después salió a la luz. Después la corrupción en nuestro país avanza mucho más rápido que los sistemas de justicia. Si ustedes vieron, él salió rápido huyendo del país y ahora está refugiado en Nicaragua. Entonces, ahora, en el actual caso, cuando Bukele crea esta comisión, prácticamente ha sido como es una comisión de papel. Yo no la pudiera comparar con la que tuvo Guatemala ni con la que tuvo Honduras, para nada, porque ahorita llevamos un año casi no ha investigado absolutamente nada. Nosotros lo que vemos que es prácticamente un respaldo que le dieron al Ejecutivo para que él pudiera decir que cumplió su promesa de campaña. Y ahora los casos de corrupción que se han venido dando durante esta pandemia han sido galopantes, al igual de lo que ha venido pasando con los abusos de poder, los casos de retroceso, por ejemplo, el caso que se vio el 9 de febrero, cómo deterioró más que todo la institucionalidad, y curioso que incluso apoyado hasta cierto punto por el embajador de Estados Unidos, que ha tenido un rol muy opaco en todo esto, cuando yo había estado acostumbrado a ver, por ejemplo, a la embajadora Mains y a la embajadora Mari Carmen Aponte, jugar un rol muy protagónico en El Salvador, a modo de que se vaya respetando el Estado de Derecho. Yo creo que El Salvador ha tenido procesos institucionales muy importantes que han venido a fortalecerlo, pero siempre lo que ustedes mencionaban, volvemos al pasado, y es por eso que nosotros, cuando se creó esta CICI, vimos una oportunidad histórica para poder avanzar en estos temas de corrupción e impunidad, pero vimos así como el presidente, por medio de sus asesores, logró hacer, como bien dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, hacer una CICI más que todo a su manera, que en la actualidad no está funcionando nada. Y a eso quisiera agregarle a este tema que estamos hablando de corrupción, impunidad y el deterioro de la democracia. Justamente ayer se celebraba el Día Internacional de la Democracia, como también ha venido a afectar en el caso de la libertad de prensa hacia los periodistas. Que justamente es curioso que en esta semana, en los 4 países de los que estamos ahorita nosotros presentes, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se dieron diferentes abusos de poder hacia los periodistas que hacen un trabajo investigativo muy importante, ¿verdad? Y que han destapado casos de corrupción, así como las negociaciones de la tregua, que también salieron hace poco aquí en El Salvador. Entonces, estos han sido parte de las cosas que se han venido haciendo. Como jóvenes, nosotros también participamos en el pacto el Acuerdo País Anticorrupción, que se dio el año pasado. Este es un acuerdo que tuvo 79 medidas y tuvo la participación de la academia, de la sociedad civil y de otros actores políticos. Fue bastante abarcativa. Tuvieron más de 80, participaron también las universidades, y esto se hizo con el fin de que los candidatos a la presidencia para el año 2019 firmaran y se comprometieran a esto. ¿Y qué creen que pasó? Ni tan siquiera llegaron al evento y solo lo firmaron los vicepresidentes, y curiosamente el actual presidente Bukele no llevó a nadie de representante. Entonces, para que vean más o menos cómo ha sido el compromiso de negación hacia avanzar en estos temas en El Salvador contra la lucha contra la corrupción. Y aún, es decir, con este panorama, la intención no es caer en el pesimismo, sin duda, jóvenes, ¿verdad? Sino con esperanza, con compromiso, evaluar la situación. Y vale la pena aprovechar este espacio de reflexión. Y bueno, también quiero decirle a las personas que nos acompañan y a quienes agradecemos mucho también que estén inscritos en este evento y estén participando, pueden empezar a hacer algunas preguntas para los panelistas también en la opción de Q&A o preguntas y respuestas para que puedan hacérnosla llegar, y en el siguiente bloque vamos a atender esas preguntas y respuestas.
Pero en una línea de generar esperanza, de generar, bueno, nuevas rutas de acción, yo les quiero preguntar a ustedes, después de este camino, de haber estado en la calle, de haber generado organización popular, vincular las organizaciones del campo con las de la ciudad, de haber ingresado a muchos jóvenes en la política de sus países, luego de algunos avances, otros retrocesos, después de que hemos aprendido cómo funciona este sistema, primero, ¿cuáles han sido esos aprendizajes? Esa es una pregunta. Y pues la otra pregunta, desde hoy en adelante, en esta, creo yo, nueva etapa, ¿cuáles deberían ser las prioridades a atender? ¿Cuál debería ser nuestra agenda como centroamericanos? Porque sin duda hay patrones que podemos ver, patrones históricos que son propios de cada país. Vemos patrones en la historia, pero vemos también patrones entre los países. Esa relación que decía Douglas entre el autoritarismo y la corrupción, parece que van de la mano, no están separados. También ese juego de actores del pasado con actores del presente, esa relación entre la seguridad ciudadana o la falta de seguridad ciudadana, en el caso de El Salvador es bien claro, con los vínculos con el narcotráfico y los vínculos con las redes de impunidad y de corrupción en el Estado. Teniendo todo este sistema más claro, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Y cuál debe ser nuestra agenda como centroamericanos? ¿Cómo ves esta parte, Álvaro? Sí, yo creo que se han aprendido muchas cosas, ¿verdad? O sea, para nosotros estos 5 años han sido un curso de política y de historia como un relámpago, ¿verdad? Creo que entre lo que se ha perdido es que ninguna acción es en vano, ¿verdad? O sea, la denuncia constante es muy importante mantenerla. Las acciones de calle también son importantes, ¿verdad? O sea, aunque por ratos puedan causar un desgaste, pero hay momentos donde estas acciones dan muestra de una resistencia permanente desde la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no puede dejar de manifestarse públicamente, ya sea en las calles, ya sea en las redes sociales, ya sea en los medios de comunicación, ya sea con mantas, con pintas, y esto mantiene lo más posible un control al poder. Porque, por ejemplo, en mi país, que los partidos políticos son tan débiles, la sociedad civil se ha constituido como la oposición por excelencia. Entonces, desde ahí hay una responsabilidad de continuar con todo esto. Sin embargo, también está esta idea de reinventarse como organizaciones. Y aquí, pues, conlleva crear diferentes tipos de alianzas. Creo que conlleva, por ejemplo, lo que decías, de ver los problemas a nivel centroamericano. Y aquí, pues, nosotros nos hemos dado cuenta en estos 5 años, desde lo que se hablaba de una visión geopolítica, cómo los gobernantes, por ejemplo, hablo de Honduras, Guatemala, concretamente, firmaron ciertos acuerdos migratorios con Estados Unidos, y esto a cambio de que Estados Unidos dejara de respaldar a estas misiones anticorrupción como lo había hecho desde hace 10 años. O sea, este enfoque de fortalecimiento del Estado de Derecho se rompió en buena medida en estos últimos 2-3 años, ¿verdad? Entonces, vemos que una articulación centroamericana, una estrategia centroamericana de cara a los actores internacionales es muy importante, porque como región, constituirnos como articuladores, hay mayores chances de conseguir cosas y de exponer los problemas y las posibles soluciones que se están dando. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de eventos precisamente por eso, ¿verdad? Y porque vemos que hay muchos de los problemas son similares, se parecen, y en casos las causas son
son comunes, ¿verdad? O sea, esta centralización del poder político y económico para mí es una de las cuestiones más contundentes, ¿verdad? Más contundentes porque se excluye a la mayoría de la población en la decisión de las políticas públicas. Entonces, desde ahí, yo creo que mostrar cómo estos patrones son recurrentes en Centroamérica es un reto muy importante que se ha hecho de alguna manera, pero creo que en estos momentos, a partir de las nuevas voces que nos hemos constituido, poder hacerlo de mejor manera, ¿verdad? Y creo que todo el tema comunicacional abre, digamos, desde las redes sociales, abre muchas oportunidades para hacerlo, para expresarse, para plantear narrativas, para discutir respecto a cuáles son nuestras mejores soluciones para resolver a los países. Y creo que dentro de todo también, pues rescatar un espíritu centroamericanista, ¿verdad? O sea, que si bien se ha dado, pero en estos momentos yo lo veo como una necesidad también, ¿verdad? O sea, como una necesidad de articularnos como región desde una sociedad civil y demandar y poder proponer frente a otros países, ¿verdad? Que muchas veces incluso hay una visión histórica de querer dividir a Centroamérica, ¿verdad? O sea, lo vemos desde 1600, 1700, se han dado estrategias en esa línea de que Centroamérica esté dividida por parte de potencias internacionales. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer y este tipo de espacios permiten que vayamos conociéndonos mejor, teniendo más confianza, porque la articulación hemos visto que se da poco a poco, ¿verdad? Esta confianza no se construye de la noche a la mañana, sino es un proceso, y creo que algunos de nosotros ya lo hemos venido construyendo, hemos platicado, por ejemplo, con Honduras, salimos a manifestar conjuntamente, ¿verdad? Y tal vez solo les muestro rápidamente lo que se ha hecho respecto, por ejemplo, en Guatemala se hizo una gran pinta en el Parque Central donde dice ¿dónde está el dinero?, que fue una inspiración de Honduras, ¿verdad? O sea, con Honduras, desde las luchas callejeras se ha dado una inspiración mutua, le llamo yo, ¿verdad? Muy, muy bonito. Porque sí, ellos salieron a manifestar, nosotros lo hicimos, y ellos pues fueron los que empezaron con estas pintas de dónde está el dinero, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos retos, creo que hay muchas posibilidades, ¿verdad? Y creo que estas amistades que vamos haciendo son relevantes para continuar construyendo. De acuerdo, Álvaro. Y es un ejemplo muy importante de algo que debemos seguir replicando. Acciones conjuntas, paralelas, simultáneas, porque los problemas los estamos viendo similares. En el caso de Nicaragua, Douglas, ¿qué crees que deben ser las nuevas prioridades? Ya veíamos ese ejemplo de Guatemala con Honduras. También el manejo de la emergencia sanitaria en Nicaragua ha sido también muy llamativo a nivel internacional. Los temas de corrupción también son permanentes. Es decir, ¿cómo evalúan ustedes cuáles deben ser los siguientes pasos para ir avanzando hacia una transformación democrática en tu país? Bueno, el primer punto es que creo que siempre tenemos en mente, para hablar del caso de Nicaragua, la historia reciente del estallido social de 2018, que hay que destacar fue espontáneo, autoconvocado, casi con ningún nivel de organización. Eso tuvo cierta vigencia, tuvo cierta efectividad en el momento, pero con el tiempo dejó de ser efectivo. Entonces el aprendizaje y hacia futuro es precisamente la cuestión de la organización. Y aquí es cuando entra en debate qué tipo de organización. Y como la crisis es política, unos dicen, bueno, tiene que ser un movimiento político que debería desembocar en un partido político, sea uno nuevo o los que ya están existentes para reformarlos desde adentro. Eso es uno de los debates que hay en línea. Y esa es una de las preguntas que hizo Luis Solís en las preguntas y respuestas sobre precisamente el rol de los partidos políticos, y lo quiero responder en un rato.
En ese aprendizaje de la cuestión de pasar de la protesta a la propuesta, sin que al mismo tiempo de que estás proponiendo, que estás participando políticamente, dejes de protestar, porque creo de que son dinámicas que tienen que ser al mismo tiempo, pues no puedes venir y convertirte en un actor político, en partido, y olvidarte de la calle. Yo creo que tiene que haber un vaso comunicante entre los actores emergentes, entre la dinámica institucional y lo que está fuera de las instituciones. El otro punto en ese caso es de que, bueno, creo que también hay que aprovechar o tratar de instrumentalizar, aunque no creamos en quiénes están en las instituciones, en cómo se manejan las leyes, en tratar de agotar esos mecanismos. Es decir, no podemos decir, bueno, el sistema judicial no sirve, por lo tanto no vamos a hacer nada en el sistema judicial. No. En Nicaragua metieron presos como a más de 800 presos políticos y no se renunció a defenderlo, a pesar de que sabemos de que el sistema judicial es un pelotón de fusilamiento, como dije en mi primera intervención. Entonces yo creo que hay que utilizar todos los mecanismos que están en la legalidad de nuestros países para agotarlos, para también utilizarlos como la herramienta de desnudar al poder. Ese es un punto. Y en esa línea ahí es donde entra a colación, porque miraba un comentario de, creo que de José Gómez, en la que decía que la ruta electoral en Honduras no es tan correcta, no es transparente porque no hay competencia. Pues en Nicaragua creo que eso es peor todavía. Sin embargo, creo que uno tiene que utilizar la dinámica electoral como un detonante para deslegitimar más al régimen, demostrar que se están haciendo fraudes, pero también para movilizar a la ciudadanía en ese momento. Me hicieron una pregunta directa. Camila Castillo me dice, Douglas, ¿crees que la influencia de la corrupción venezolana ha creado más violencia en Nicaragua? Pues yo creo que directamente es relativo, pues. Yo creo que ellos están defendiendo su cuota de poder, pero también, y el poder económico. Es decir, estamos hablando de, como les decía, vinieron $5.000 millones de la cooperación venezolana. Esta gente se robó como 2.000, 3.000 mínimo y están defendiendo ese poder. Eso ha influenciado. Pero también es que hay una acción coordinada. Si la sociedad civil trata de actuar conjuntamente a nivel regional e internacional, sería ingenuo pensar que no hay alianzas autoritarias entre regímenes autoritarios que tratan de negociar al mismo tiempo. Y pongo el ejemplo de Nicaragua a finales de los 80. Viene Eduard Shevardnadze, que era el canciller de la Unión Soviética, le dice a los sandinistas, miren, ustedes arréglense porque nosotros no les vamos a dar nada. Nos estamos entendiendo con los gringos. Así se cuenta en Nicaragua. E igual el mismo cuento le llegó a la contra, que era la insurgencia del momento desde Estados Unidos. Arréglense con los sandinistas porque nosotros nos vamos a arreglar con la Unión Soviética. Entonces hay un impacto de la política internacional en las decisiones nacionales. Yo creo que pasa lo mismo actualmente. En el caso de Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, antes con todo el eje, lo que denominamos el ALBA, de que efectivamente ellos actúan de forma conjunta, no actúan de manera meramente independiente. Sí hay autonomía relativa, pero hay decisiones que se toman coordinadas. Entonces nosotros no podemos soslayar esa dinámica. Es como, por ejemplo, actualmente en Nicaragua, tanto el gobierno como la oposición están esperando los resultados de las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Venezuela ni digamos, porque son parte de los cálculos. Entonces mi respuesta sería es de que sí hay una influencia, pero que tampoco hay que pensar que es una cuestión automática, porque estaríamos cayendo prácticamente en teorías de la conspiración. Es parte de todo este sistema complejo que tiene que ver con la corrupción y cómo se maneja la política en nuestros países, pues. Sin duda, y Nicaragua es un ejemplo de esa resistencia, pero también ha sido ejemplo de cómo hay patrones que se repiten régimen tras régimen. Pero creo que realmente, Douglas, ahora algo está cambiando profundamente y es esa conciencia de que la democracia se construye, no simplemente tenés que resistir las violaciones a los derechos. El ejemplo que has puesto es de usar las instituciones, de usar el sistema para ya sea mostrar que no funciona, pero también para mostrar que hay una intención de que ese sistema sea realmente democrático. Y Alex, en el caso de El Salvador también es muy interesante cómo pues, hay datos que hablan de que la actual emergencia ha generado que el país sea uno de los más endeudados de América Latina. Parece que se iba a romper la corrupción, pero como tú mencionabas, los casos de corrupción están muy intensos actualmente en la agenda pública, muy visibles, pero también desde tu perspectiva y tal vez para ya ir entrando también, para ir cerrando este bloque, ¿qué se ha aprendido y cuáles deben ser ahora las prioridades del movimiento
de jóvenes y del movimiento de lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador? Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes mayores que hemos tenido es a no confiar en las personas ni en los liderazgos, sino que hay que confiar más que todo en los proyectos políticos, ¿verdad? Porque al final termina pasando de que estos liderazgos tienen sus propios intereses, sus propios proyectos, y al final los echan a andar votando toda esa esperanza que plantearon en su momento, ¿verdad? Ese quizás es un aspecto importante. Yo considero que otra de las prioridades que debemos de ver en El Salvador es mantener todo lo que hemos construido, porque actualmente yo lo que veo, lo que está pasando aquí es que hay un clivaje, que prácticamente estamos en irnos hacia el borde, ya dentro de poco, hacia un régimen un poco más autoritario, o mantener esa democracia débil o ese régimen híbrido que hemos logrado mantener en el tiempo, ¿verdad? Y para eso es bien importante el rol que vayan a jugar las juventudes en los partidos políticos, porque si bien es cierto, lo que está sucediendo en El Salvador es que en la última encuesta lo que pude ver yo de la Gavidia es que los partidos tradicionales como Arena, FMLN, PDC ya están completamente desgastados, y a pesar de que vayan voces jóvenes ahí, la gente ya no les tiene credibilidad, ya no les tiene confianza. Y entonces aquí viene el rol que deben de jugar los partidos nuevos que van a entrar, y es también de construir esas narrativas que se están utilizando actualmente, pues porque pareciera ser de que en El Salvador hay una única sola verdad, y esa es la que impera, y que toda persona que cuestione, pues es vista mal, ¿verdad? O sea, hemos llegado a un tal punto en que si vos cuestionás al gobierno, sos visto como del bando de los malos, y se ha creado esa división. Entonces hay que saber deconstruir esas narrativas, generar liderazgos más creíbles desde el lado de las organizaciones de sociedad civil. Hace falta organizarnos, todavía fortalecernos un poco más y seguir utilizando las instituciones, que yo considero que en El Salvador, cuando se presiona, cuando se presiona constantemente, ya nos han demostrado que han funcionado, ¿verdad? Sin embargo, a veces retrocedemos en algunas otras cuestiones, pero creo que la clave y la prioridad para el país está más que todo en que no se logre una mayoría legislativa, para una mayoría calificada, porque eso significaría retroceder constantemente, porque estaríamos prácticamente cediendo el poder a que en un futuro el presidente tenga fiscal, tenga una corte de cuentas, tenga la oportunidad de hacer préstamos con los organismos multilaterales, y esta situación de deuda en el país sea más grande y genere todavía un mayor rompimiento social en el país. Entonces considero que por ahí deben ir las claves y seguir luchando contra esos temas de la corrupción desde las organizaciones de sociedad civil, y sobre todo los jóvenes de jugar un rol más protagónico. Y considero que se deben de crear un movimiento regional, ¿verdad?, más internacional, en el que, por ejemplo, los 4 personas que estamos aquí de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, podemos jugar un rol muy importante también a nivel de la comunidad internacional, pues porque a veces pasa que en nuestros países están sucediendo casos de corrupción o abusos de poder o violaciones de derechos humanos y no nos escuchan. En cambio, yo creo que si nos uniéramos nosotros como movimientos de Centroamérica, sería una voz mucho más fuerte. Incluso como lo mencionaba Álvaro, nosotros en el Triángulo Norte tenemos problemas similares con los migrantes. Yo creo que si hiciéramos un lobby importante entre los 3 países, pudiésemos tener un mayor impacto a la hora de hacer negociaciones en el Congreso de Estados Unidos, y también a la hora de ejercer presión hacia nuestros gobernantes. Entonces quizás me quedaría hasta aquí por cuestiones de tiempo, y a ver qué más nos dicen en las preguntas. ¿Cómo no? Tenemos muchas preguntas. Gracias a las personas que han participado, gracias a Camila Castillo, a Jorge Enríquez también por las preguntas. Muchas gracias a Patricia, Luis Solís, a Karin Munguía, José Augusto Gómez Arias también, a Olman Gregory, Josué Rivera también, Luis Suárez. Y quiero agrupar un poco las preguntas que nos han hecho. Por un lado, hay varias preguntas que quiero mencionarlo primero, quizás porque se repite, y es, por ejemplo, Patricia pregunta qué rol deben jugar las juventudes de los partidos políticos. Hablan también de, por ejemplo, Luis Solís dice cuál debe ser el espacio de incidencia real, y lo resalta, de las juventudes centroamericanas si los partidos políticos únicos capaces de elegir representantes a parlamentos y gobiernos locales no les permiten asumir el papel transformador al que aspiran.
se puede hacer eso solo desde la calle. Y también hablan, José Augusto Gómez Arias toca el tema también al preguntar sobre qué salida le vemos a Honduras para recuperar su democracia e institucionalidad, porque la protesta ha sido reprimida en los últimos 10 años y la vía de elecciones no ha sido transparente. Y también nos felicita por el foro y nos manda saludos desde Honduras. Entonces quiero dejar esta pregunta para que pues cada uno también pueda hacer una reflexión, el que lo desea hacer. Y también hay una pregunta que llama mucho la atención, que es de Jorge Enríquez. Nos felicita por tan importante foro y dice que en este momento histórico de autoritarismo y corrupción, si bien es trabajo interno nuestro y más de nosotros los jóvenes, dice, ¿cómo se ve el apoyo desde organismos y gobiernos internacionales, especialmente Estados Unidos, tomando en cuenta la dependencia comercial y el relacionamiento? ¿Qué trabajo visible se realiza de incidencia internacional? Ya hablábamos un poco de esto, pero estos dos temas los quiero dejar planteados, jóvenes. Tal vez el que quiera reaccionar a esto, voy a dejar que dos de ustedes reaccionen a estas preguntas, el rol de los jóvenes en los partidos políticos y las dificultades democráticas que existen en nuestros países para esa renovación en la escena política partidaria, y también pues el rol de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, especialmente tal vez el que tiene más influencia, que es Estados Unidos. ¿A quién le gustaría responder? ¿Voy yo? Sí, cómo no, adelante. Voy a agrupar ahí varias de las preguntas. Creo que, bueno, ya lo decía, digamos, ¿qué se puede hacer, verdad? Yo creo que la comunicación es muy importante y vemos que muchos de los ataques que se dan a muchos de nosotros, periodistas, etcétera, se dan desde redes sociales. Entonces ahí vemos que estos net centers o troll centers tienen un interés directo en deslegitimar las voces. ¿Por qué una narrativa y una opinión hace que más personas digamos, tengan una conciencia distinta? Entonces yo creo que estas narrativas permiten que resistamos a las arbitrariedades de los gobiernos. Y algo muy importante que hemos visto en Guatemala, por ejemplo, es tratar de vincular la corrupción a la falta de servicios, ¿verdad? O sea, para que las personas también se apropien, o todos nos apropiemos realmente el impacto de esta corrupción. Es decir, mientras más corrupción haya en el sistema de salud, por supuesto, la pandemia va a tener menos herramientas para ser combatida. En Guatemala, en este caso, una persona, Gustavo Alejos, que tiene acusaciones y está en la cárcel por desfalcar al sistema de salud, es quien quiere nombrar cortes en Guatemala. Entonces, o sea, quien está influyendo de gran medida en influir las cortes. Entonces, ahí vemos cómo funcionan estas redes. Yo creo que también es muy importante, y lo vemos con estos ataques, los medios online, ¿verdad? Que a veces son ninguneados por los mismos funcionarios, pero vemos que están libres en gran medida de la censura económica que se impone en los medios corporativos. Entonces, es importante también apoyar estos medios online. Creo que sobre los autoritarismos es muy importante, lo que nos ha ayudado en Guatemala es respaldar a las instituciones de control que sean independientes, digamos el Procurador de Derechos Humanos, si hay cortes en mayor medida independientes, la prensa independiente, si hay fiscales honestos. Entonces, en la medida, jueces honestos también, en la medida en la que la sociedad apoya a estos entes independientes que están dentro del Estado, hay una posibilidad de que estos entes pues tengan una legitimidad social y que por eso mismo pues puedan hacer su trabajo en mayor medida y resistir a los mismos ataques que la estructura de corrupción les hace, ¿verdad? Y hay una pregunta que me llamó la atención sobre migración, corrupción. Yo creo que esta narrativa fue muy importante para desbaratar los esfuerzos de la CICIG y de la MAXI en Estados Unidos. Y la narrativa que se implantó por medio de millonarios cabildeos fue que el gobierno y los sectores económicos eran los únicos que podrían paliar la migración.
por medio de la generación de trabajo. Entonces, Estados Unidos dijo, bueno, con quien tenemos que hablar son con estos actores porque ellos nos pueden ayudar a combatir la migración. Sin embargo, vemos que la corrupción, sobre todo a nivel local, es decir, en municipalidades, en lugares lejos de la capital, donde en Guatemala se da que los mismos alcaldes son dueños de empresas constructoras y desde ahí financian su próxima campaña electoral. Entonces, esta corrupción impide que la inversión, tanto pública como privada, llegue a la gente que debe llegar. Entonces, la pobreza no se disminuye. O sea, que la corrupción impide que la pobreza disminuya y esto hace que en lugar de reducir la corrupción, en lugar de reducir la migración, haya más migración derivado de que hay más pobreza. Es decir, vemos un vínculo muy directo entre corrupción y migración. Entonces, esta política que únicamente se trata de articular con los gobiernos y con los empresarios es fallida porque no está disminuyendo la pobreza, por lo tanto, no está disminuyendo la migración. Entonces, sí vemos que el fortalecimiento democrático de las instituciones de justicia es fundamental para que estos fondos que se están utilizando para paliar la pobreza, para generar más inversión, realmente lleguen a quienes tienen que llegar y no se queden en un limbo de funcionarios, contratistas del Estado. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿verdad?, trabajar en diferentes líneas y esta articulación que podamos hacer desde Centroamérica para exponer esto, ¿verdad?, ya sea en Estados Unidos, en Europa, ante entes privados, entes públicos, ante el BID, ante, por ejemplo, hubo una carta que firmaron una serie de cancilleres, ex cancilleres y funcionarios diplomáticos respecto, rechazando la nominación que estaba haciendo el presidente Trump de un funcionario de su gobierno en el BID, en un acuerdo donde se ha establecido que debe de ser una persona latinoamericana quien lidere este organismo, ¿verdad? Entonces, este tipo de acciones creo que pueden generar un peso a nivel internacional y por eso es importante este tipo de paneles y que podamos darle continuidad y que más organizaciones de los diferentes países también se sumen a esto y podamos tener mayor comunicación. Sí, muchas gracias por esa reflexión, Álvaro. Sin duda, en el marco de nuestras independencias es muy propicio hablar de una agenda de integración centroamericana desde la sociedad civil, un espacio más amplio de colaboración, de comunicación y de aprendizaje. Y eso es un poco lo que algunos de nuestros participantes comentaban. También quería mencionar expresamente que hay preguntas para Douglas y para Alex de parte de Olman Gregory. Para Douglas le preguntan, en Nicaragua han intentado crear una institución de acceso a la información pública, así como una ley. Y para Alex nos pregunta, ¿crees tú que la CICIG instaurada en el país pueda tener un cambio en el sentido de ejercer su labor como teóricamente se demanda? Les doy la palabra a ustedes dos para que contesten directamente estas preguntas. Fíjate que en el caso de Nicaragua hay una ley de acceso a la información pública que crea oficinas en cada una de las instituciones, pero que realmente el gobierno ha hecho caso omiso a ella. Sin embargo, se sigue reclamando y desde los medios de comunicación se trata de exigir rendición de cuentas hacia estos actores. Por eso creo que hay que insistir. Yo quería hacer alusión a la pregunta que hacías anteriormente, que Álvaro contestó también, que es la cuestión de los jóvenes en los partidos y el papel de Estados Unidos. Adelante. Bueno, excelente. en ese caso, porque es una cuestión polémica, sobre todo en los jóvenes que estamos en la sociedad civil, en mi caso que vengo de la academia o que estamos en movimientos sociales, de que hay una tendencia a satanizar a los partidos políticos. Sin embargo, yo creo que se tiene que apostar a una participación en los partidos políticos y si se pueden crear nuevas ofertas políticas, todavía mejor, porque, bueno, podría existir la democracia sin partidos políticos. Ese es un gran debate, pues, de las ciencias políticas. Entonces, y además las otras alternativas, como las candidaturas independientes, en Nicaragua se llama suscripción popular, cuando nosotros hacemos el análisis comparado a nivel internacional, es que
puede estar la ley ahí, pero es muy difícil que alguien llegue a ocupar un cargo de poder desde una candidatura independiente. Me acuerdo del Bronco en México. Pues y muchas veces lo que llegan son outsiders o personas de la antipolítica que más que una solución, más bien agravan el problema. Entonces yo creo que la apuesta de las juventudes también tiene que ser precisamente el crear instituciones. Y no solo crear instituciones para el país, pues es decir, una Corte Suprema de Justicia correcta, un Consejo Supremo Electoral en Nicaragua que realmente respete la ley, que dé garantías de un sistema electoral íntegro, pero también crear instituciones políticas o ayudar a fortalecer las instituciones políticas ya existentes, lo cual conlleva ciertos riesgos, pues porque en el caso de Nicaragua sabemos, me imagino que en todo Centroamérica, pues hay ciertos partidos muy deslegitimados que si vos salís con ellos prácticamente te estás exponiendo a un linchamiento en redes sociales, a un linchamiento moral. Pero yo creo que se tienen que asumir los riesgos de asumir la política partidaria también, pero en la clave de no una política partidaria de seguir a un caudillo, de luchar del poder por el poder, sino de crear una institución que tenga un programa, que tenga una estrategia, que le hable claro a la ciudadanía. Entonces, aunque se escuche aburrido, pues no es muy popular en los círculos más de jóvenes, yo creo que esa es una de las apuestas para también tratar de capitalizar, en el caso de Nicaragua, todo lo que pasó en estos últimos años, es decir, porque si no, no valdría la pena, es decir, tantos jóvenes, tantas personas en las calles, más de 300 muertos, más de 800 presos políticos, más casi 100.000 exiliados en los últimos años, y que eso no cristalice en un cambio político en el que las nuevas fuerzas, sobre todo jóvenes, estén ahí, realmente el balance sería, bueno, nos sacrificamos, pero al fin y al cabo no logramos nuestros objetivos, que es precisamente impulsar ese cambio. El cambio no lo va a impulsar otra persona, sino que también tienes que estar vos, tienes que estar tu grupo, tienen que estar tus intereses, tus identidades, tus regiones. Muchas gracias. Sin duda, y también un poco aprovechando hey, se acaba de unir Gabriela. Gaby, muy buenas tardes. Qué bueno que lograste conectarte. Ya te vamos a dar la palabra para que puedas intervenir. Además de que hay algunas preguntas directamente hechas para Honduras. Pero justamente pregunta Angélica Duarte, para sumar esa pregunta de los partidos políticos. Dice Angélica Duarte, hola, muy interesante pertinente el foro. Mi pregunta es, ¿esas nuevas organizaciones o movimientos juveniles que han surgido en Centroamérica en contra de la corrupción, el fraude y a favor de la democratización, deben quedarse en el ámbito de la sociedad civil o deben entrar en la disputa electoral y asumir espacios institucionales? Un poco en la misma línea, quería sumar esta pregunta a la discusión que estamos teniendo también y pues darte la palabra, Alex, para que puedas responder tanto las preguntas que hemos planteado previamente como la que te planteó directamente Olman Gregory sobre si la CICIES pueda cambiar lo que tenemos actualmente en El Salvador y convertirse en algo realmente funcional. Bueno, con respecto a la pregunta de las CICIES, no creo que pueda cambiar porque es un mandato que se hizo desde el Ejecutivo. Entonces es muy difícil que se logre desdoblar esa comisión internacional. Y como recuerden que esto es más que todo una voluntad política que debe de venir desde la presidencia. Lo que se tuvo que haber hecho fue hacer una solicitud a la ONU, que se hizo en su momento, pero la dejaron en visto porque yo estuve en todo ese proceso. Incluso cuando se firmó la Carta en la OEA, estábamos hablando con los representantes de Naciones Unidas. Entonces ellos nos explicaban ahí de que no habían recibido la respuesta, que la carta la habían hecho, pero no habían tenido respuesta y que entendían de que si se hacía con la OEA era porque había una voluntad mayor de hacerla con ellos y que ellos pues, no iban a participar quizás en un régimen. ¿Pero por qué crees que había mayor voluntad de hacerlo con la OEA y no con ONU, que tenía ya el respaldo y la experiencia de Guatemala, por ejemplo? Yo creo que aquí entra una cuestión muy política y es lo que ha venido dando a conocer Luis Almagro, el secretario de la OEA, de que prácticamente se ha prestado a estos juegos políticos y lo pudimos ver, o sea, hay evidencia, pues en el caso de Honduras, en su primer momento con la CICI, los casos de corrupción que se dieron con el representante comisionado, entonces, para el caso de El Salvador ha sido lo mismo, entonces como que yo creo que hubo un juego más político en el sentido de ceder en esta comisión para que después El Salvador pudiera tener un voto
él pudiese tener un voto en la secretaría, porque en el año pasado fue que se votó por la secretaría, entonces así fue efectivamente. Logró obtener el voto de El Salvador y fue como se creó esta comisión bastante débil que no tiene ningún papel relevante en nuestro país. Y va que todo adaptado a eso, pues de que no hay una voluntad política de los autores internos, de los partidos políticos, porque esto fue un tema de debate en las elecciones presidenciales. Y el FMLN Arena y solo el partido de Bukele era el que, o Bukele mismo el que ofrecía que sí iba a ser una así, pero Arena FMLN no estaban de acuerdo en crear una comisión, así mismo como lo estuvieron muchos empresarios en el país, porque vieron los efectos que ocasionó en Guatemala, y por eso es que es importante que se den estos espacios, pues porque yo aprendí mucho, de hecho, de Guatemala. Después ellos nos trasladaron mucha experiencia desde su comisión, y nosotros fue así como desde las organizaciones de sociedad civil, incluso dimos nuestra propia propuesta, que no fue avalada, y que las Naciones Unidas en su momento los representantes la avalaron y la felicitaron porque iba muy de acorde a lo que ellos también tenían planteado. Con la segunda pregunta, más que todo, yo sí creo que la participación de los jóvenes debe ser vital, sobre todo en estos tiempos de retrocesos democráticos, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y yo creo que las juventudes deben de jugar, o sea, debemos ya de dar ese salto de las organizaciones de sociedad civil hacia los partidos políticos, sobre todo en la actual coyuntura que urge de cambio, urge de renovación en El Salvador, pero una renovación que vaya planteada desde el punto de vista de defender instituciones, de crear instituciones, de defender los sistemas de justicia, bueno, las instituciones, como bien lo decía Douglas y Álvaro, que funcionan, como por ejemplo en el caso de El Salvador es la Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha tenido un papel muy importante, o sea, esa hay que seguirla fortaleciendo y no ceder en ese espacio, de fortalecer las fiscalías, de fortalecer también la Sala de lo Constitucional y de crear nuevos sistemas, más que todo de justicia, pues porque yo creo que más que todo en los jueces es donde reina la impunidad, porque ellos son los que dejan pasar todos estos casos de corrupción, pues al final todo queda en manos de élites. Y un caso bien ejemplar es en El Salvador, pues hace poco hubo un accidente aquí, de un diputado que mató a su propio amigo en un accidente de tránsito, y él al final, como tenía fuero, bueno, tiene una inmunidad, porque los diputados tienen inmunidad, no lo desaforaron en la Asamblea Legislativa. Lo mismo pasó con el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que tampoco lo desaforaron, tuvo una impunidad ahí en ese caso, y debemos de apostarle también a estos casos, ¿verdad? De que la corrupción siempre está de mano de los políticos, y que yo creo que hay que apostarle más que todo a eso. Yo sé que es bien difícil en El Salvador plantearte como un nuevo liderazgo en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones, cuando ahorita a la gente se le está vendiendo de que eso no ha funcionado. Y eso es lo que está predominando. Entonces, hay que seguir fortaleciendo esto, y es difícil el trabajo que se tiene en El Salvador de crear liderazgos nuevos que vayan a fortalecer estos temas, porque a la gente parece que está bien desencantada, ¿verdad?, con lo que ha venido pasando en el país. Entonces, es uno de los retos que tenemos más o menos. Me quedaría hasta aquí. Como no, gracias. Y de hecho hay dos preguntas que hablan un poco de esto. Por ejemplo, nos dice José Augusto Gómez Arias, que desde Honduras nos saluda. ¿Qué salida le ven a Honduras para recuperar su democracia e institucionalidad? Habla de protestas reprimidas, habla de elecciones que no han sido transparentes. Tal vez el caso de Honduras es bastante emblemático, pero no es la excepción, o no necesariamente podría dejar de suceder esto en otros países con democracias electorales un poco más sólidas como El Salvador o Guatemala, o incluso en Nicaragua, donde también los procesos electorales son muy cuestionados y muy manipulados. También nos dice Luis Suárez, sin ignorar los avances que se han llevado a cabo, ¿cómo se puede fomentar un cambio si se continúa viendo una gobernanza autoritaria en nuestros países, en las cuales se gobierna de alguna manera sin importar los intereses de los ciudadanos? Y hablábamos, bueno, decía Alex en tu intervención, decías que se está vendiendo que la democracia no le ha funcionado a la gente. Tal vez puede ser una idea con la que podamos finalizar este foro, porque al final de cuentas estamos del lado de defender la democracia, pero ¿qué democracia? Y en el marco también del Día Mundial de la Democracia y de las independencias, de las instauraciones de la República Centroamericana, ¿verdad? En 1800
24 luego de las independencias, que fue todo un proceso, si lo recordamos también. ¿Democracia para qué? ¿Qué tipo de democracia? ¿Qué tipo de institucionalidad necesitamos construir para que cada vez más gente pueda sentirse identificada y con la necesidad de defender el sistema? Nuestros países vienen de regímenes autoritarios, regímenes militares, que todavía hay resabios de eso, sin duda. Ahora estamos en una nueva etapa, ya sería muy difícil que a nivel internacional se defienda un régimen autoritario expresamente dicho como tal, pero no necesariamente el régimen que nos gobierna o los sistemas que supuestamente tenemos cumplen las características de una democracia. Entonces quisiera cerrar con palabras de ustedes ante eso y tal vez mencionar la otra pregunta que me queda, que también es de Honduras. Carla Munguía, a manera de ejemplo, pues lo quiero mencionar y es, en Honduras llevamos 6 años enfrentando grandes crisis de corrupción que se han agudizado con la pandemia. Me parece la idea de una estrategia regional. ¿Cómo se puede contribuir desde nuestras organizaciones para lograrlo? Y felicidades a los panelistas y qué verdadero pesar que no esté la representante de Honduras. Sin duda, los problemas técnicos que ha tenido Gaby pues no se han podido superar y nos ha hecho mucha falta en este foro también. Pero quiero pedirles que en máximo 2 minutos, antes de que se nos acabe el tiempo, cada uno nos pueda responder eso. ¿Qué democracia debemos construir como centroamericanos? Y si vamos hacia una ciudadanía regional, ¿verdad? Aquí les dejo con esa reflexión y les pido que sean muy breves y concisos para respetar el tiempo de la sesión. Bueno, siempre en Nicaragua y en todos los países creo de que la tentación autoritaria que atenta contra la democracia y las instituciones te dice que para lograr el bienestar, para que haya más igualdad, pues tenés que hacer a un lado la democracia y las instituciones, pero la historia lo que nos refleja es que terminás perdiendo las dos cosas, el bienestar y también la democracia. Y en Nicaragua eso es lo que vimos en los últimos años. Se prometió de parte del régimen de Daniel Ortega de que mirar hacia otro lado mientras se destruían las instituciones porque iba a haber más bienestar, pero hoy el balance es, estamos retrocediendo económicamente e institucionalmente, ni digamos. Entonces yo creo de que la democracia tiene que ser un valor irrenunciable, pero también relacionarla al bienestar. Es decir, que es una falacia plantear que otro tipo de régimen político puede darle bienestar a la ciudadanía y que la democracia precisamente es la que puede dar esa mayor inclusión, ese mayor bienestar. Y en el caso de nosotros los jóvenes, creo es que precisamente apostar a la democracia, apostar a las instituciones del Estado, pero también las instituciones políticas, porque nuestros pueblos la necesitan y tenemos que asumir ese riesgo y esa responsabilidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Douglas. Alex, ¿cómo ves esto? Bueno, yo considero que las democracias sí deben de cambiar, ¿verdad? Porque hemos tenido democracias muy verticales. Creo que debemos de pasar a democracias más horizontales, donde la participación ciudadana sea un rol muy importante en la que deban de jugar, o sea, las organizaciones, pero los partidos políticos también deben de abrirse más, ¿verdad? Porque lo que ha pasado es que nuestros líderes han estado lejos, líderes políticos han estado lejos de las demandas ciudadanas, y esto también ha venido a desencantar. Otro aspecto es que debemos de mejorar también con las instituciones de rendición de cuentas. Hay que seguirlas fortaleciendo, a crear democracias más inclusivas, más participativas, a fortalecer nuevos liderazgos que sean conscientes de que la democracia es el único valor para poder solucionar las problemáticas. La democracia no te va a solucionar, por así decirlo, no te va a dar comida, no te va a generar los problemas en sí que tú puedes tener en el día a día, pero te genera libertades, te da esa oportunidad de libertad de expresarte, libertad de prensa, de poder organizarte y de poder exigir demandas, de poder participar. Y es así como, bueno, se pueden venir los cambios. Entonces yo considero de que hay que apostarle a fortalecer los partidos políticos, los nuevos liderazgos y también a mejorar las instituciones de rendición de cuentas y sobre todo nuestros sistemas de justicia. Hay que modernizarlos e independizarlos, ¿verdad? Creo que me quedaría hasta ahí porque considero que es lo más fundamental sobre todo. De acuerdo, Alex, gracias. Y cierro contigo, Álvaro, con un mensaje sobre esta reflexión para todos nuestros participantes y la gente que va a ver el video posteriormente. Creo que rescato este espíritu centroamericanista, ¿verdad? Que es muy necesario
construir estrategias desde una visión regional, que no olvidarse de que tenemos orígenes comunes, sobre todo en estos momentos que acaba de ser la independencia, ¿verdad? Y creo que nuestros países se caracterizan porque el poder está muy concentrado, entonces tenemos que buscar romper esta descentralización y defender las libertades que tenemos. Defender, por ejemplo, en estos momentos, la libertad de expresión que está siendo fuertemente amenazada por los gobernantes, la libertad de asociación. Aquí en Guatemala también se ha intentado pasar una ley de ONGs como la que se ha utilizado en Nicaragua para desarticular organizaciones sociales y continuar con la denuncia ciudadana permanente, constante, en aras de abrir este sistema político y que mejores y nuevas personas preparadas puedan llegar para que haya una amalgama entre la sociedad civil y actores dentro del Estado para impulsar cambios, reformas mucho más fuertes de las que se han intentado apoyar en estos últimos años. Bueno, no me queda más que agradecerles a quienes han participado. Esperamos que sus preguntas hayan sido contestadas de forma satisfactoria. Y yo quiero atreverme a terminar el foro. Nos quedan 2 minutitos quizás para leer un poema de Neruda que habla sobre Centroamérica y esa figura tan emblemática de Morazán, que fue el primer centroamericanista progresista y liberal, ¿verdad? Y quiero leer un par de estrofitas de este poema que se llama Morazán vigila y dice: cinta central, América angostura, de los golpes azules de 2 mares, fueron haciendo, levantando en vilo, cordilleras y plumas de esmeralda. Territorio, unidad, delgada diosa, nacida en el combate de la espuma. Y más adelante dice: alta es la noche y Morazán vigila. Invasores llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta, y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria, y otros te saquearon en los puertos cargando sangre sobre tus dolores. ¿Es hoy? ¿Ayer? ¿Mañana? Tú lo sabes. Hermanos, amanece y Morazán vigila. Y bueno, con esta muy interesante y profunda poesía, queremos cerrar este foro. Muchas gracias a quienes nos han sintonizado en las redes sociales y también quienes han participado. Gracias a la Seattle International Foundation y también a la Universidad Internacional de Florida por auspiciar el espacio. Y a ustedes jóvenes también por el esfuerzo. Y pues sigamos trabajando con compromiso, alegría y esperanza. Muchas gracias.